Vamos a continuar sobre donde lo dejamos la semana pasada. Estamos en Mateo capítulo 5, verso 43, que es donde nos quedamos. Este capítulo es tiene mucho contenido, ¿no? Lo hemos separado y hemos llegado a la sexta antítesis, ¿no? Al sexto contraste. Estuvimos viendo el tema de la retribución, ¿no? Un tema muy interesante, un tema que, como dije en su día, ¿no? Nos atañe a todos. El cómo retribuimos, ¿no? A los demás, cómo devolvemos las acciones, ¿no? Y es algo bueno, que a todos nos atañe, ¿no? Y bueno, el barómetro, ¿no? Que pone aquí Jesús es un barómetro muy alto, ¿no? El no retribuir mal por mal, ¿no? Sino al revés, el poder devolver, inclusive, ¿no? Cuando nos calumnian, nos hacen mal, pues bien por mal, ¿no? Es algo que estamos, en cierta manera, llamados como hijos de Dios, ¿no? Entonces, bueno, vimos el tema, no sé si estaba por aquí el índice, el ojo por ojo, el poner la otra mejilla, ¿no? Todas estas analogías que hace Jesús, ¿no? Obviamente también en su contexto, el de caminar una milla, ¿no? Extra, etcétera. Y todo esto siempre nos deja una enseñanza, ¿no? Como he dicho, de ir más allá, ¿no? Y de amar, ¿no? A aquellas personas que inclusive nos ponen en prueba, ¿no? En pruebas. Entonces, bueno, vamos a dar lectura para no demorarnos más. Y vamos ahora a ver el amor a los enemigos, ¿no? Que esto es algo muy importante, ¿no? Vamos a leer el verso 44 al 45 y dice así. Bueno, voy a leer primero porque está dentro del contexto, el 43, que ya lo comentamos, ¿no? Y dice: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, ¿no? Ya estuvimos comentando sobre esto. Y ahora el 44, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que el sol salga sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos, ¿no? Bueno, ya comentamos un poquito sobre el amar al prójimo y ese dicho, ¿no? Que surgió de odiar al enemigo, ¿no? Ya comentamos un poquito cómo algunos, ¿no? Enseñaban y muchas veces teniendo en cuenta ciertos pasajes también incluso de la Escritura, ¿no? Los comentamos. Y ahora el estándar que aquí pone Jesús, ¿no? Es no solo amar al prójimo, ¿no? O al hermano, al israelita, sino inclusive amar pueda ser aquellos que te oprimen, como fueran, pues, por ejemplo, en el contexto, los romanos, ¿no? Aquellas personas que estaban mal vistas. Vimos también que ponía el ejemplo de los escribas, de los publicanos, ¿no? Los publicanos eran muy mal vistos, obviamente, por el pueblo, pues estaban participando, ¿no? en todo este complot de Roma contra Judea, contra el pueblo judío. Y vamos a comentar sobre esto, estas dos últimas, o esta última exhortación que hace aquí Jesús, de amar a los enemigos. Bien, entonces vamos a ir a la diapositiva, vamos a comentar. Entonces vemos cómo Jesús no permitió ninguna casuística. Es decir, la casuística es todas aquellas partes, ¿no? En la teología que tocan la moral, ¿no? Que tocan la conciencia, que tocan la forma de conducta, ¿no? Eso es la casuística. Entonces, aquí Jesús no permite, en cierta manera, ninguna causa que se ponga entre medias, ¿no? Entre el amor, ¿no? Ya vemos que el amor es el vínculo, ¿no? El vínculo perfecto
Para el amor no hay ningún límite, ¿no? Cuando nosotros desprendemos nuestro corazón, para eso lo dice Pablo a los Gálatas, ¿no? El fruto del Espíritu es que, menciona primero el amor, ¿no? Dice, contra tales cosas no hay ninguna ley, no hay ningún limitante, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay limitante en poder hacer bien a los demás, ¿no? ¿Quién se osaría, ¿no?, a poner un limitante cuando uno está actuando en favor, ¿no?, de un pobre, de una persona que necesita, ¿no?, ayuda, ¿no? Y en este caso, amor, ¿no? El amor es aquello que, pues, que nos distingue también, ¿no?, como humanos de... Incluso los animales, ¿no?, muestran amor para sus crías, ¿no? Ayer veíamos un pequeño documental de los animales, se nos quedó muy grabado, ¿no? Porque veíamos los monitos, como un monito pequeño se había muerto y toda su familia de monos, ¿no?, iban y nos llamó mucho la atención porque todos se abrazaban e inclusive se abrazaban unos a otros y algunos lloraban, algunos monitos, ¿no? O sea, si los animales muestran amor con los suyos, ¿no?, el humano debe mostrar amor, ¿no? No solo para el prójimo, sino inclusive para nuestro enemigo, ¿no? Y ese es el estándar que aquí pone, ¿no?, Jesús. La verdadera dirección indicada por la ley es el amor, rico y costoso, y extendido incluso, como dice aquí, a los enemigos, ¿no? Muchos toman este verbo, agapao, y el sustantivo ágape, como significando siempre la entrega de uno mismo, independientemente de las emociones, ¿no? Muchos estudios recientes identifican los enemigos, ¿no?, con los comentaristas para los que Mateo pueda referirse, son inclusive teniendo en cuenta, ¿no?, que este evangelio se escribió siglos más tarde de los hechos de Jesús, ¿no? Posiblemente a la comunidad mateana fuera una comunidad perseguida, ¿no?, por tantos, como hablan los eruditos, por tantas indicaciones de la persecución, ¿no? Lo vimos en las bienaventuranzas, una o varias de las bienaventuranzas fueron bienaventurados cuando os injurien, ¿no?, cuando os persigan. Posiblemente ya para este siglo, para el tiempo que se escribió el Evangelio de Mateo, la comunidad a la que Mateo estaba escribiendo, a los judíos que estaban siguiendo al Mesías, estaban siendo perseguidos, ¿no? Entonces los enemigos también puedan alcanzar aquellos que perseguían a la iglesia, ¿no? Lo vemos en el ejemplo, ¿no?, uno de los primeros mártires, Esteban, ¿no? Él fue un claro y vivo ejemplo de vivir, ¿no?, esta exhortación de amar a los enemigos. Cuando le estaban apedreando, ¿no?, de su boca no salió maldición, ¿no?, salió bendición. Incluso Jesús, ¿no?, fue el ejemplo primero en el madero, ¿no? Y bien, vamos a seguir, la próxima diapositiva. Parece ser, ¿no?, y esto es algo que he comentado y hemos contrastado muchas veces, ¿no?, diferentes cosmovisiones, ¿no?, religiosas. Hemos hecho comparaciones a lo largo de este evangelio, ¿no? Hemos visto también, pues, inclusive hablamos del divorcio, vimos lo que se comentaba en la tradición judía, hemos visto la cosmovisión judía, ¿no? Y la cosmovisión judía fue evolucionando con los siglos, ¿no? Pero para esos tiempos no había parangón, como dice aquí Donald Carson, exacto, ¿no?, la tradición judía en comparación con la indicación de Jesús, ¿no?, del amar a los enemigos, ¿no? La tradición judía más tardía, luego sí que inclusive podíamos ver algunos ejemplos de ir más allá, ¿no?, como cité algunos, ¿no? Y comenté que esto normalmente se veía como para aquellos que eran más piadosos, ¿no? Pero para los tiempos de Jesús esto era, pues podríamos decir, una innovación, ¿no? Una enseñanza que innovaba, ¿no? Y para muchos inclusive podía ser hasta ofensivo, ¿no? Sí que en el Antiguo Testamento vemos, obviamente, amar al extranjero, ¿no? Esto es algo que se nos habla, ¿no?
Pero cuando habla del enemigo, ¿no? Eso ya es algo que encontramos que llama mucho la atención, ¿no? Dentro de las cosmovisiones religiosas, ¿no? Entonces, este llamamiento de amar a los enemigos, ¿no? Vemos cómo impactó también la sociedad, ¿no? El siglo primero, ¿no? Lo vemos ya, pues inclusive en los siglos posteriores, como incluso Roma, ¿no? Pues muchos veían en la actitud de los primeros cristianos esta entrega y que les diferenciaba, ¿no? de muchas personas, ¿no? Hemos visto cómo la iglesia, ¿no? Los cristianos primitivos fueron un refugio para viudas, para mujeres, ¿no? Las mujeres en Roma, en la sociedad romana, no eran una segunda clase, ¿no? No tenían los derechos que podía tener un hombre, ¿no? Entonces, en los primeros siglos la iglesia fue un refugio para muchas mujeres, ¿no? Y una voz para muchas mujeres, ¿no? Y muchas mujeres hallaron en el cristianismo, ¿no? En Jesús, pues esa libertad, ¿no? Obviamente que no el libertinaje. Y en los escritos primitivos, ¿no? De la iglesia temprana vemos esto, ¿no? Aquí hay unas cuantas citas recogidas. Esto lo recoge Davis y Allison en su comentario crítico. Y vamos a leer, por ejemplo, algunos de ellos. Ya lo decían, bueno, lo decían los cristianos primitivos, ¿no? Los apóstoles, Pablo decía a los Romanos, capítulo 12, verso 14, bendecir a quien los persigan, ¿no? Bendigan y no los maldigan. Sigue diciendo más adelante, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, ¿no? No te dice del prójimo, delante de todos. Y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos, ¿no? No tomen la venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, ¿no? Si tu enemigo, dice el verso 20 del capítulo 15 de Romanos, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, y así, actuando así, harás que se avergüence de su conducta. En otra carta, en Corintios, dice, con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Fíjate. Se nos considera la escoria de la tierra, ¿no? Y eso es lo que consideran muchos moralistas, en este caso, en la sociedad grecorromana, a los cristianos como débiles, ¿no? Porque el carácter fuerte para ellos era someter al enemigo, ¿no? No amar al enemigo. Pero los primeros cristianos hicieron esto, ¿no? Con el ejemplo y estas exhortaciones del Sermón de la Montaña, ¿no? Primero de Tesalonicenses 5:15. Bueno, voy a terminar esa cita. Si nos calumnian, 1 Corintios 4:12 al 13, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo. ¿Y qué decía Pablo? Así hasta el día de hoy, ¿no? Fíjate. 1 Tesalonicenses 5:15, asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Fíjate. No solo entre ustedes, sino a todos, ¿no? A los enemigos también. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 9, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien bendigan porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Y estos son los apóstoles. Voy a leer algunas citas. Policarpo de Esmirna, en su carta, capítulo 12, 3, orad por todos los santos, orad también por todos los emperadores, por los potentados y los príncipes, por los que persiguen y os odian, por los enemigos de la cruz, para que vuestro fruto se manifieste entre todos los hombres, a fin de que os perfeccionéis en él, ¿no? Esto lo encontramos también en los primitivos. Segunda de Clemente 13:4, porque cuando oyen de nosotros que Dios dice, no os honra amar a los que os aman, sino que os honra amar a vuestros enemigos y a los que os odian. Cuando oyen esto se maravillan de esta extraordinaria bondad, pero cuando ven que no solo no amamos a los que nos odian, sino
Ni siquiera los que nos aman se ríen de nosotros hasta el escarnio, y el nombre es blasfemado. Estos son algunos ejemplos, ¿no?, de cómo influenció, ¿no?, en todo el pueblo del Mesías esta conducta, ¿no?, del reino de los cielos. Y que así también sea nosotros, ¿no? Es algo difícil, ¿no?, cuando una persona te daña, incluso te persigue, el poder amarle, ¿no? Es muy difícil, pero el ejemplo está puesto en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Seguimos comentando. Como dice ahí la 602, amad a vuestros enemigos. Esto no es un consejo para el estoico, ¿no?, que debe mantener la calma ante un mundo voluble. Tampoco es sabiduría prudente, en el sentido que, al igual que necesitan agua y no fuego para apagar un incendio, se necesita amor y no odio para vencer el odio. Jesús no promete que el amor convertirá a los enemigos en amigos. Más bien pide un amor que no dependa de nada. De nada. Fíjate, hay en la Misná, en el Tratado de Avot, capítulo 5, verso 16, hablando del amor, dicen: toda relación amorosa que depende de algo, cuando eso desaparece, el amor desaparece. Pero en lo que no depende de algo, el amor no se acaba nunca. Que así sea, ¿no? Que sea un amor que no dependa de nada, ¿no? Que no dependa de cómo nos traten, si nos insultan o no, que nuestro amor esté basado en el amor del Mesías, ¿no? Las palabras de Jesús tampoco constituyen simplemente una llamada a renunciar a la venganza, pues van mucho más allá y exigen una acción positiva. En resumen, el amar a nuestros enemigos parece contener lo que puede haber sido una exigencia novedosa y hacer el bien al enemigo a pesar de las circunstancias y de los resultados. Bien. Se compara mucho también lo dicho de Sócrates con esto dicho de Jesús, ¿no?, entre los académicos, que hablaban también del amor a los que persiguen, a los que insultan, ¿no? Pero hay una moralidad más allá, ¿no?, de la causística de Jesús. Y fíjate, no solo el amar, sino orar, ¿no? Orar por los que los persiguen, ¿no? Esto es algo incluso que va más allá, ¿no?, también, ¿no? El pedir el beneficio de Dios para con el enemigo, ¿no? Esa es la otra exigencia, que va más allá, ¿no? No solo no deben tomar represalias, dice R.T. France, ni siquiera resistirse, sino incluso buscar positivamente el bien de los perseguidores y rezar por ellos, ¿no? Y como he puesto antes el ejemplo de Esteban, así lo fue del de muchos mártires en la iglesia primitiva. La oración se menciona principalmente como una expresión de la buena voluntad de Dios, ¿no? Y en este sentido, la oración a los perseguidores de la buena voluntad de Dios para con ellos, ¿no? Porque muchas veces no sabemos, ¿no?, si esas personas van a llegar a los pies de Cristo, ¿no? El ejemplo lo tenemos en Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era el perseguidor de la iglesia, ¿no? Saulo de Tarso posiblemente estuviera ahí, ¿no?, cuando Esteban era apedreado, estaba presente, ¿no?, entendemos, y entienden los académicos, mas luego se le cayó el velo, ¿no? Y su vergüenza era esa, que había perseguido, ¿no?, a la iglesia. Esa fue una cruz que él llevó toda su vida, ¿no?, y se avergonzaba por ello. Nunca sabemos, ¿no?, si aquellos que hoy se burlan de nosotros o que incluso nos tratan mal, pues puedan llegar a los pies del Mesías, ¿no? Debemos de orar por ellos, ¿no? Debemos de orar por aquellos que son, como dice Pedro, enemigos de la cruz, ¿no? Pero claro, depende, ¿no?, de en qué hay en nuestros corazones, ¿no? Bien. Siguiente, una manifestación del amor a los enemigos será la oración, ¿no? O sea, es una manifestación del amor, ¿no? Nosotros cuando amamos a alguien, oramos por él, ¿no? Orar por un enemigo y amarlo se reforzarán mutuamente. Cuanto más amor, más oración. Cuanto más oración, más amor. Dice John Stott.
Y escribe John Stott, dice, parece que Jesús oró por sus verdugos mientras les clavaban las puntas de hierro en las manos y los pies, pues él clamó a viva voz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si la cruel tortura, dice Stott, de la crucifixión no pudo acallar la oración de nuestro Señor por sus enemigos, ¿qué dolor, orgullo, prejuicio o pereza para justificar el silenciamiento de la nuestra? Los discípulos de Jesús tienen como ejemplo a Dios mismo, que ama tan indiscriminadamente que envía, como dice el último verso, el sol y la lluvia sobre todos, ¿no? Tanto de injustos como justos, ¿no? Sin embargo, no debemos concluir que el amor de Dios hacia los hombres es en todos los aspectos indistinto y que por tanto todos deben de, al fin y al cabo, salvarse, ¿no? Dios ha mostrado su amor, dice, con nosotros, el que Él derramó, ¿no? Que Él dio a su Hijo, y ahí es donde mostró el amor de Dios para con todo, ¿no? Y depende, ¿no? De cada hombre el tomar la verdad del Evangelio, ¿no? Tomar el yugo del Mesías y abrazar, ¿no? Esa acción amorosa que Él hizo hace 2000 años, ¿no? Y bien. Seguimos con John Stott en esta cita. Dice así: descubro que cito a Bonhoeffer en este capítulo más que a cualquier otro comentarista. Ya he hablado de Bonhoeffer, Friedrich Bonhoeffer, ¿no? Él escribió una carta desde la prisión, ¿no? Un libro se llama El costo del discipulado también, ¿no? Y hablaba del amor, hablaba de este sermón de la montaña. Y dice esto: supongo que la razón es que, aunque él escribió su exposición antes del estallido de la guerra, pudo ver hacia dónde iba el nazismo y sabemos a qué destino lo llevó al fin de su testimonio cristiano contra él. Él citó a un Wilmar de 1880, pero sus palabras suenan casi proféticas de la propia época de Bonhoeffer. Y él decía: los preceptos de amar al prójimo y de no vengarse tendrán mucha importancia en la lucha divina a la que nos enfrentamos. Al cristiano se le perseguirá de un lugar a otro hasta caer sobre él, maltratarlo y en ciertas circunstancias matarlo. Se acerca una persecución general de cristianos. Vienen tiempos en que le veremos nuestras manos en oración. Es la oración del amor más profundo por estos extraviados que nos rodean y contemplan con ojos llenos de odio, incluso han levantado sus manos contra nosotros para matarnos. Si la Iglesia, que espera realmente al Señor, que comprende realmente los tiempos con sus signos de disolución definitiva, debe entregarse con toda la fuerza de su espíritu, con toda la fuerza de su vida santa, a esta oración caritativa, ¿no? Y esto, obviamente, no lo vivimos a lo mejor en las carnes, que lo vivieron ellos, ¿no? Con el tema del régimen nazi, ¿no? Muchos de ellos, el propio Bonhoeffer, fue sentenciado a muerte, ¿no? Por ayudar, por tratar de amar a los enemigos, que en este caso, pues muchos de ellos eran los judíos, ¿no? Les tocó vivir. Pero en nuestro tiempo puede ser que vivamos esto, ¿no? Que vivamos una persecución ya no solo moral, ¿no? Sino física, ¿no? De los que somos seguidores del Mesías. Y ahí se verá si llegaremos a este estándar, ¿no? De esta oración caritativa, ¿no? ¿Y el fin cuál es, ¿no? ¿El fin cuál es? Como de todas las antítesis, ¿no? Ha venido diciendo esto Mateo una vez tras otra. ¿Para qué? ¿El resultado para qué? Para que sean hijos de vuestro Padre, ¿no? Que está en los cielos. Es el reflejo mismo de Dios, ¿no? Como dice la 606, no se trata de que ese comportamiento convierta por sí mismo a los discípulos en hijos de Dios, puesto que esa condición ya está implícita, ¿no? Vuestro Padre que está en los cielos. Más bien será el resultado de esa relación con Dios, ¿no? Y demostrará, pues, el fruto del estar con Dios en que reflejamos, ¿no? Su carácter, ¿no?
Como dice el dicho, de tal palo, tal astilla, ¿no? La benevolencia del discípulo debe ser igualmente abierta e imparcial, así como Dios derrama su amor, ¿no? Para con todos. Lo que los teólogos han llamado su gracia común, ¿no? La gracia común es que Dios hace salir el sol todos los días, ¿no? Sobre justos e injustos, por aquellos que incluso blasfeman su nombre, ¿no? Esa es la gracia común de un Dios amoroso, ¿no? Bueno, vamos a concluir aquí, vamos ahora a pasar a los últimos versos para cerrar este capítulo. Mateo 5, 46 al 48 dice: si ustedes aman solamente a quien los ama, ¿no? ¿Qué recompensa van a recibir? ¿Acaso no hacen esto los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, hay otro por tanto, ¿no? Un fin, sean perfectos, así como su Padre Celestial también lo es. Bien, aquí vemos cómo Mateo, y esto lo empleaba mucho, ¿no? Los judíos, Jesús lo empleó, el hacer preguntas, ¿no? Preguntas retóricas. Aquí vemos varias preguntas, ¿no? Habla de los recaudadores de impuestos. ¿Acaso no ellos también lo hacen? Para, obviamente, recalcar o contrastar nuestra conducta, vernos reflejados en nuestra conducta en estas preguntas retóricas, ¿no? ¿Qué nos diferencia? Sería la pregunta, ¿no? De los demás. ¿Qué nos diferencia, no? Si somos seguidores del Mesías, ¿qué nos diferencia de aquellos que no lo son? O de otras religiones, ¿no? Algo que diferenció, como dije, en el primer siglo fue esto, ¿no? El amor a los enemigos, el orar por los enemigos. Hemos visto algunos ejemplos, ¿no? Se oraban por los gobernadores, se oraban por los que los perseguían, ¿no? Eso es lo que nos diferencia, ¿no? Porque tomamos el ejemplo de nuestro Padre, como hemos visto, que hace salir el sol sobre justos e injustos. La vida del discípulo debe ser diferente, especial, extraordinaria, y en segundo lugar, teniendo obviamente nuestra vista en Él, como dice Hebreos, ¿no? Pero también en el galardón. Hay un galardón, ¿no? Obviamente, hay una recompensa. Pues Dios recompensa, ¿no? A aquel que es fiel, porque Él es un Padre bueno, ¿no? Por una vida que ha vivido conforme a estas normas, ¿no? Conforme a estas estándar, ¿no? La primera de estas suposiciones se ha mostrado ampliamente a lo largo de este discurso en la buena vida distintiva de las bienaventuranzas, ¿no? Ahí vemos también galardones, ¿no? Ahí vemos también cómo hay promesas. Lo hemos visto que nos diferencia, ¿no? Los ejemplos que nos diferencia de que debemos ser como los ejemplos, la sal y la luz de la tierra. Hemos hablado de una justicia mayor que la de los escribas y lo de los fariseos, ¿no? Que es la justicia del Mesías y toda esta serie de exigencias, ¿no? Que hemos ido ilustrando. Y ahora vamos a ver la recompensa que habla aquí, ¿no? Que es una recompensa celestial, ¿no? Una recompensa incorruptible. El propósito, 6:10, el propósito de todo esto es amar, ¿no? Es el amor, es emular el carácter amoroso, benevolente de nuestro Padre Celestial y beneficiarnos, ¿no? También al derramar su amor para con los amigos, para con los enemigos, para con todos, ¿no? Obviamente te pone los ejemplos de los recaudadores de impuestos, ¿no? Ellos se limitan a su salario, ¿no? Y se limitan a amar a los suyos, ¿no? No hay ninguna recompensa para ellos, ¿no? Para el hombre natural, ¿no? Hablando que pueda ser pues, el ejemplo del recaudador de impuestos, ¿no? Así como pone también el ejemplo de los gentiles, ¿no? Que también ellos aman a los suyos, ¿no? Aquellos que, gentiles entiéndase, que están fuera, ¿no?
de las promesas de Dios, ¿no? Que no están dentro del pacto, ¿no? Como dice aquí, está claro que aquí, en estas palabras, se pide acción y no emociones, ¿no? El amor es acción. Como dice, rezar por los enemigos, ir más allá, ¿no? Procurar el bienestar de ellos, hacer todo lo posible para el bienestar de ellos. Y eso es lo que nos debe, ¿no? de beneficiar. Voy a leer estas dos citas para cerrar con el 48. Dice aquí Craig Evans, su comentario, la 6.12. Detrás de estas comparaciones está la lógica de argumentar de lo menor a lo mayor. Es decir, si personas como los impuestos y los gentiles, que no son observantes de la Torá ni honran a Dios, muestran amor para con los suyos, entonces, ¿cómo son los fieles, ¿no? Que son observantes de la Torá y honran a Dios, si ellos también muestran amor solo a sus familiares? ¿Qué distingue a los hijos de Dios de los recaudadores de impuestos y los gentiles? Obviamente es el amor, pero el amor incluso que va más allá, ¿no? No en emociones, ¿no? Es la acción, como hemos dicho, el amor a los enemigos y la voluntad de orar por su bienestar. Como dice esta otra cita, A.M. Hunter dice, devolver mal por bien es el camino del diablo. Devolver bien por bien es el camino del hombre. Pero devolver bien por mal es el camino de Dios, ¿no? Amén a eso. Bien. Y todo esto hemos hablado, ¿no? De la mayor justicia, con todos estos 6 ejemplos de estas 6 antítesis, ¿no? Todo esto nos ha servido para ver que la justicia del reino de los cielos es mayor que ninguna justicia religiosa, mundana, ¿no? Filosófica. La justicia del reino de los cielos es más amplia, ¿no? Ahora, en esta última exhortación del verso 48, ¿no? El ser perfectos, ¿no? Es un estándar muy difícil, ¿no? Por eso algunos, como he venido diciendo, ¿no? Vieron en el Sermón de la Montaña imposibles, como fue Lutero, que fue uno de ellos, que era imposible vivir según este estándar, ¿no? Decía él. Y muchos otros, ¿no? Porque ¿quién es perfecto? ¿No? Nadie es perfecto, ¿no? Como dice el verso 48, ¿no? Sed perfectos. La 6.15. Y esta expresión, ¿no? Representa probablemente, obviamente, podemos decir un hebraísmo que quiere decir ser entero, completo, ¿no? Esta expresión, ¿no? Como se dice, y hay algunos ejemplos en la Escritura, cuando dice que Noé, por ejemplo, era un hombre temeroso, ¿no? De Dios y caminaba íntegro, ¿no? El camino de Dios. Tamim. Es decir, ser fiel a Dios, ¿no? Que eso no quiere decir que no seas imperfecto, ¿no? Pero te mantienes en la fidelidad, ¿no? Te mantienes en el camino. Vas progresando en el camino. Ahora, no somos sectarios, ¿no? Como lo puedan ser aquella comunidad de Qumran que decían que debían de cumplir la ley a rajatabla, ¿no? Debían de cumplir la ley y, es más, cumplir la ley según su interpretación, ¿no? Que ya vimos algunos ejemplos. Y ellos abogaban mucho por la perfección a los mandamientos, ¿no? Encontramos en su literatura esto, ¿no? Que ellos exigían para ser parte de ellos, ¿no? Una perfección a la ley, una fidelidad, ¿no? Una lealtad plena, ¿no? Obviamente todos ellos también eran pecadores. Perdón, voy a beber. Quedo sin voz. Obviamente Dios no pide imposibles, ¿no? No pide imposibles. Cuando estamos con Él, ¿no? Cuando tenemos su espíritu, podremos llegar incluso a amar a nuestros enemigos, ¿no? Pero el ser perfecto solo lo es Él, ¿no? Lo es Dios. Pero Él es el patrón, ¿no? Como dice aquí, el hecho de que Dios se convierta
En el patrón de comparación sugiere que se trata de una exhortación en la que se establece una meta, ¿no? La meta es alcanzar dice Pablo, la medida de la estatura del varón perfecto. Y no se asume un estado al que los oyentes ya hayan llegado. Bien. Bien, vamos a cerrar ya para este capítulo. Y esa es la palabra, teleios, perfecto, ¿no? Como dice aquí, no requiere en modo alguno que fuesen impecables. Eso es imposible para los hombres, ¿no? Incluso para los hijos de Dios. Se refiere a vidas que alcanzan realmente una verdadera madurez espiritual, ¿no? Aquellos que alcanzan esa madurez espiritual, podemos decir que están rozando la perfección, ¿no? Emulando el carácter, ¿no? Qué difícil es ver personas maduras, ¿no? Espiritualmente. Es muy difícil, ¿no? Son aquellas personas que ya no andan conforme a la carne, dice aquí Pérez Milós en su comentario Mateo, sino conforme al Espíritu, ¿no? La razón para una vida de esta condición obedece al ejemplo supremo del Padre Celestial, que Él ama sin condiciones, ¿no? Generosamente, sin limitación alguna, incluso para los que son considerados una escoria, ¿no? Social. Su amor se sigue derramando para ellos. Sigue diciendo la próxima, 6:17. Las enseñanzas registradas en este capítulo deberían producir en cada creyente la siguiente pregunta. ¿Estoy manifestando una vida que expresa el carácter de aquel a quien llamo Padre? El amor de Dios no es algo para definir y expresar con palabras, sino con hechos. No se puede predicar un mensaje de amor por quienes son incapaces de practicarlo. La gran demanda de Jesús para los suyos sirve además como un identificativo del perfil verdadero del creyente, ¿no? El amor mutuo entre los hermanos. La evidencia del nuevo nacimiento, dice Milós, está vinculada con la práctica del amor, ¿no? Y no solo lo dice Milós, sino lo dice la Escritura. Como dice 1 de Juan 2:9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas, ¿no? Bueno, vamos a terminar ya este capítulo, voy a pasarme las últimas diapositivas. Vamos a entrar al capítulo 6. Vamos a pasar al capítulo 6. Bien, vamos a hacer un pequeño índice del capítulo 6, en la 6:21. Vamos a hacer una pequeña introducción, porque aquí Jesús va a contrastar, ¿no? Obviamente el carácter. Hemos hablado de la mejor justicia, ¿no? Y ahora va a contrastar el carácter de la verdadera piedad de la falsa, ¿no? Entonces vamos a hacer una introducción a eso y vamos a entrar a una parte que toca, ¿no? Que obviamente en toda esta parte se nos habla de no ser hipócritas, ¿no? Y nos va a poner varios ejemplos, como el de las limosnas, el de la oración. Entre todo esto va a estar el Padre Nuestro, ¿no? Famoso Padre, la famosa oración, o la oración más famosa, ¿no? A día de hoy. Y vamos a ir comentando esto, ¿no? Bien, vamos a hacer una introducción al capítulo 6, piedad verdadera o falsa. La última parte principal del discurso se ha dedicado, como hemos terminado, a exponer una justicia superior a lo de los escribas y los fariseos con esas 6 antítesis, ¿no? Oísteis que fue dicho, mas yo os digo, oísteis por los antiguos. A continuación el discurso advierte con una justicia errónea, que no se practica para ajustarse a la voluntad de Dios e imitar su perfección, sino para obtener la aprobación humana, ¿no? Este es el principal motivo, ¿no? Por el que hace estas comparativas, ¿no? ¿Cuál es nuestra motivación, ¿no? En el hacer, en el obrar? ¿Es para lograr reconocimiento humano o es para imitar a nuestro Padre Celestial, ¿no? Obviamente aquí entramos todos, ¿no? Aquí no se salva a nadie.
Porque muchos a veces, ¿no? Tendemos a la aprobación humana más que a la aprobación divina, ¿no? Muchos tendemos más a lo visible, ¿no? que a lo invisible. Y de hecho, en los ejemplos que va a dar, como cuando dice, enciérrate en tu aposento, ¿no? Tu puerta, ciérrala, es porque muchos, ¿no? La motivación de muchos religiosos de la época era esta: aprobación humana, méritos, reconocimiento, ¿no? Y aquí Jesús va a desbaratar toda esa hipocresía, ¿no? Las personas que practican este tipo de justicia son descritas como hipócritas. Y vamos a ver luego el término, de dónde se saca, ¿no? Porque es un término muy interesante. Es un término que aparece muchas veces en el Evangelio según Mateo, ¿no? Y tiene que ver muchas veces con, obviamente, aquellos que dicen ser religiosos, ¿no? Y actúan para buscar la aprobación humana, ¿no? Y mayormente se habla de los escribas, de algunos escribas y de algunos fariseos, ¿no? Obviamente no de todos, pero muchos actuaban así, ¿no? Algunos de los defectos de los que se acusa a estos escribas y fariseos que se actuaban así, ¿no? Se centran en el capítulo 23, ¿no? Hablando de lo externo, ¿no? Y Mateo hace varias también comparativas, o Jesús, ¿no? Hablando de que limpian el vaso por fuera, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y bien, la siguiente. Llegamos ahora a esta sección del sermón, del 1 al 18, dedicada a, podríamos decir, a los estándares también de las religiones, ¿no? Incluso en el Corán, en otras religiones, en el pueblo judío, va a tocar el tema de las limosnas, de la oración y del ayuno, ¿no? Son tres estándares que todas estas religiones, ¿no? tienen como obras, ¿no? como resultados, ¿no? religiosos, y son muy enfatizadas en ellas, ¿no? Por ejemplo, en el Corán se enfatiza mucho sobre esto, ¿no? Sobre las limosnas, sobre la hora de la oración, sobre los ayunos, ¿no? Estas prácticas no se critican en sí mismas, ¿no? Aquí vemos a Jesús que no se está metiendo, obviamente, contra aquellos que lo hacen. Está yendo al meollo de la situación, que es su actitud, ¿no? O lo que buscan. No está diciendo no lo hagan. De hecho, se presupone que lo hacen y debemos de hacerlo. Pues dice, cuando oréis, ¿no? Cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Te está diciendo que lo vas a hacer. No está en contra de la oración, ¿no? O sea, estas prácticas no las critican en sí mismas, se regulan, ¿no? Y se examinan motivaciones que las subyacen, ¿no? Se motiva todas las motivaciones que son hipócritas, ¿no? O esa falsa piedad. Toda esta sección está introducida por un principio, ¿no? Una sentencia quelal, es decir, una forma de introducir los temas de la sección siguiente. Porque vamos a ver que se va a desarrollar versículos también más tardíos, ¿no? Más tardemente. Así como, por ejemplo, el divorcio también hemos visto que se examina en el Sermón de la Montaña. Luego en el capítulo 19 va a haber una discusión sobre eso. Bien. Entonces vamos a leer el verso 1 de esta falsa piedad, VS verdadera, ¿no? Podríamos decir. Y dice así, Mateo 6.1, cuídense, ¿no? Prosecte, o sea, es interesante esta palabra, cuidaros, tener consideración de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Bien. Aquí todavía no ha introducido, ¿no? Vamos a hablar ahora de la limosna, vamos a terminar con ella hoy. No vamos a entrar a la oración. Pero ya te está diciendo, pon atención, ¿no? Cuidaros cuando hagáis las obras de justicia, ¿no? El Señor, dice la 6.5, iba a hacer comprender a quienes le escuchaban el alcance de la verdadera piedad.
Para ello llama la atención, ¿no?, el guardar, la palabra guardar, ¿no? Dice, cuidaos de guardar, ¿no? Tener sumo cuidado. La verdadera piedad es el resultado de acciones que salen de un corazón piadoso, ¿no? Verdadero corazón piadoso. La disuasión a que estaban acostumbrados las gentes en los tiempos del Mesías, entre lo que la palabra de Dios determina en el escrito y el verdadero alcance espiritual del mandamiento, hacía que muchas veces se prestase atención solo a lo externo, ¿no?, sin tener en cuenta lo que había en el interior. Los hechos justos o de justicia no es otra cosa que los resultados, o deben ser esto, ¿no?, que los resultados de un corazón justo, ¿no? No solo una justicia aparente. Como dice en otra parte, en Lucas 6, a causa de la abundancia del corazón, ¿no?, que dice que habla la boca, ¿no? Muchos hablan con la boca cosas que su corazón no vive, ¿no? Y eso es algo que está condenado, ¿no?, en estos versos. Bien. La noción de esta falsa piedad, ¿no?, ya era conocida por el judaísmo antiguo. De hecho, se exhorta, ¿no?, mucho. O sea, no debemos decir que todos los escribas y los fariseos lo eran hipócritas, ¿no? En la literatura antigua ya se condenaba estas acciones, ¿no? Pero muchos sí que se comportaban de esta manera, ¿no? Hoy en día hablas de fariseo, ¿no?, o hablas de hipócrita y te viene a la mente fariseo, ¿no? Y de hecho, la Misná habla de 6 o 7 tipos de fariseos, ¿no? Habían algunos que andaban encorvados, ¿no?, porque decían que ataban sobre su espalda los mandamientos y cargaban, ¿no?, y para que les vieran que ellos... Y eso solo era cosas exteriores, ¿no? Eso solo era falsa piedad. Hay muchos que son santos, que son justos, que nadie sabe de ellos, ¿no? Que no sabe nadie su nombre, pero Dios sí lo sabe, ¿no?, que es lo importante, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Y ese es el verdadero contraste que vamos a ver, ¿no? El de cuidar de no hacer nuestras obras de justicia delante de la gente para llamar la atención, ¿no? El humano tiende mucho a esto, ¿no? Tiende mucho a esta falsa justicia, ¿no? Bien, la 6.2.7, de especial interés para Mateo 6.1 al 6, del 16 al 18 es Romanos 2.28, ¿no? Nos vendría estos versos a la mente cuando hablamos de lo interior, donde Pablo dice que judío es el que lo es en el interior, no en el exterior, ¿no? La verdadera circuncisión no es la exterior, es la interior, ¿no?, como dice Pablo. De nada te sirve estar circuncidado en lo exterior si por dentro, ¿no?, tienes frutos malos, ¿no? Es un asunto del corazón, ¿no?, lo que aquí va a tratar en estos versículos. Este es el tema, ¿no?, central y sigue vigente entre nosotros, ¿no? Como dice aquí Leon Morris en su comentario a Mateo, la 6.2.8 dice, el creyente debe tener siempre presente que el acto es justo solo si es lo que pretende ser, el servicio a Dios. Cuando por el contrario se hace para mejorar la reputación de quien lo realiza, deja de ser un simple acto de servicio divino. En ese momento es descalificado, ¿no? Por lo tanto, es importante que el objetivo nunca sea que la gente los observe. Pueden surgir ocasiones en las que la publicidad sea inevitable, obviamente, ¿no? No sé si alguno ha visto un vídeo en las redes sociales. A mí cuando lo vi en su día me emocionó, ¿no? De un hombre que estaba en un auditorio lleno de personas y le estaban rindiendo un homenaje a este hombre, ¿no? Y este hombre no estaba enterado exactamente de lo que pasaba, ¿no? Un hombre muy anciano. De repente, pues pusieron la historia de este hombre, ¿no? Y toda la gente se levantó y empezó a aplaudir, y todos mirando a este hombre, ¿no? Y este hombre era todas esas personas del auditorio eran niños que ese hombre había ayudado en el Holocausto y había salvado, ¿no? Y todos ellos eran
todos, ya ancianos, ya gente mayor, estaban agradeciendo porque él secretamente, ¿no?, había hecho esto, había anotado sus nombres en una libreta y nunca lo había publicado, ¿no? Luego, un año más tarde, parece ser que su esposa sacó esto a la luz, ¿no?, y le rindieron este homenaje, ¿no? Y obviamente muchas veces puede ser inevitable, ¿no? Y hay actos que sí que merecen ser dignos de imitar, ¿no?, y dignos de alabar. Pero si nuestra motivación es en el momento de que nos vean, obviamente no vale, ¿no? Como dice aquí. Si se hace así no habrá recompensa, ¿no? Nuestra motivación será otra. ¿Por qué habría de haber la recompensa?, dice Leon Morris. El acto se hizo para asegurarse una reputación, no para servirse a Dios. El hacedor ya se ha asegurado su recompensa. ¿Y cuál es su recompensa?, dice Morris. Su objetivo era la reputación. Lo obtuvo, ¿no? Ya obtuvo su recompensa. No tiene derecho a esperar el beneficio adicional de la aprobación divina. Él ya encontró su recompensa en este mundo, ¿no?, que era la aprobación y la adulación. Pero hay de esos actos, ¿no?, que son para que no nos vean, ¿no?, que algunas veces son inevitables, que nos aplaudan, pero que nuestra motivación no es esa, ¿no? Y ahora va a empezar con los ejemplos de esos actos, ¿no? Va a hacer comparativas. Y dice en el verso 2, ya le voy a ver un poquito. Por eso, dice verso 2, cuando des a los necesitados, y aquí va a tratar, ¿no?, el tema de la limosna, cuando des a los pobres, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas, en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ya ellos han obtenido su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que dice que no se entere tu mano derecha de lo que hace, tu mano izquierda de lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna sea en secreto, y así tu Padre que ve lo que hace en secreto te recompensará. Bien. Fíjate, y pone el ejemplo de la limosna, ¿no? La limosna es algo que es interesante, es importante, ¿no? El dar, el ayudar, ¿no? Hemos visto el amar a los enemigos. En el Antiguo Testamento se habla de... había un diezmo de la viuda, del pobre, ¿no? Se ayudaba a esto. Hemos visto que se hablaba de amar al extranjero, ¿no? Porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, etcétera, ¿no? Ahora, muchos en la época habían tomado estos actos de justicia como méritos, ¿no? Y lo encontramos en la literatura interestamentaria, ¿no? La literatura sapiencial, pseudoepígrafa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, vamos a citar algunos ejemplos. El ejemplo del libro de Tobías. Y dice el libro de Tobías 12, de verso 8 al 10, y habla de la oración, del ayuno y de la limosna, de estos tres principios que va a tocar Jesús. Y dice Tobías, la oración con ayuno es buena, pero mejor que ambas es la limosna con justicia. Es mejor dar limosna que acumular oro, porque la limosna, dice, salva de la muerte y limpia todo pecado. El que da limosna gozará de una vida plena, pero el que peca y obra mal es su peor enemigo, ¿no? Muchos habían encontrado en estos actos de justicia como méritos, ¿no? Méritos, se ganaban méritos, ¿no? Como diciendo que serás salvado de la muerte, te limpiarás de los pecados, te purgarás por hacer esto, ¿no? Y muchos entendían y hacían esto por eso, ¿no? Algunos otros no lo hacían con un corazón verdadero porque sentían el dolor del prójimo, ¿no? Del pobre. Eclesiástico 3:30. Como el agua apaga el fuego ardiente, así la limosna expía el pecado, ¿no? Encontramos, y eso que el libro eclesiástico es un libro extraordinario, ¿no? Muy bueno. Pero muchos habían tenido en estos actos, ¿no?, como méritos.
en este caso de la limosna. Eclesiástico 29, 11, 12. Acumula tu tesoro según los mandamientos del Altísimo, y te será más provechoso que el oro. Acumula limosnas en tu tesoro y te librarán de todo desastre. Bien, aunque muchos la habían tenido, ¿no?, el tema de las limosnas como méritos, no está aquí tratando la teología de los méritos, aquí Jesús, ¿no? Su objetivo es la ostentación. Jesús supone que sus discípulos obviamente lo harán, ¿no? Darán limosnas, porque dice cuando deis a los necesitados, y en otra parte dice cuando oréis, ¿no? Obviamente lo vais a hacer. De hecho, muchos lo hicieron, ¿no? El ejemplo lo tenemos en la carta a los Corintios. Pablo habla en la carta a los Corintios de la necesidad de dar a los pobres en Jerusalén, ¿no? Y del ejemplo de, creo que eran de los de Tesalónica, si no me acuerdo, de que ellos habían dado inclusive más allá de sus posibilidades, ¿no? Y obviamente los pobres siempre van a ver, ya lo dijo Jesús, ¿no? Y debemos de practicar la limosna, es decir, el ayudar a los pobres, cuando deis a los necesitados. Los escritores rabínicos también advierten contra la ostentación en la limosna. La frecuencia de las advertencias atestiguan lo común que era esta práctica. Encontramos en muchos textos judíos de muchos que hacían solo esto para que les vieran, para ver qué tan piadosos eran, ¿no? De que daban mucha limosna, mucha caridad, ¿no? Y claro, es bueno, sí, claro, es bueno la sedaká, ¿no? El principio de la sedaká. Es muy bueno. Es bueno dar sedaká, ¿no? Claro que sí. Pero la motivación debe ser la que marque el obrar. Y esto es a lo que va Jesús aquí, al corazón de ello, ¿no? Como dice aquí el concepto hebreo de sedaká, esto lo dice Kasdan en su comentario de Mateo. El concepto hebreo de sedaká conlleva un significado variado. Puede ser la rectitud, la caridad o la limosna. Tan importante es la acción de la sedaká que hasta hay un tratado, ¿no?, que habla sobre ello. En el tratado de Rosh Hashanah, ellos dicen ahí que la limosna obtiene, el que dé limosna obtiene el mundo venidero, ¿no? O sea, se le daba mucho a este énfasis a esto. Incluso durante los días sagrados, ¿no?, por ejemplo, previos al Yom HaKippurim, los judíos purgaban en cierta manera sus actos, ¿no? Hacían tesubá en este tiempo previo y se dedicaban a hacer sedaká, a orar, ¿no?, hacer tesubá y practicando estos principios. El ayuno, de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Bueno, de lo que vamos a hablar en este capítulo. ¿Para qué? Para evitar el juicio, ¿no? Ellos hablaban de Yom HaKippurim, había un juicio, ¿no? Y para purgar este juicio, ¿no?, y para hacer tesubá, pues hacía mucha sedaká. La sedaká ha sido durante mucho tiempo un valor muy central, ¿no?, en el judaísmo. Y lo sigue siendo, ¿no? Muchas fundaciones judías hay, ¿no?, que son simplemente de ayudar, ¿no?, de sedaká para los judíos, ¿no? El Rambam Maimónides compuso una lista de 10 niveles de sedaká, que van desde la ayuda a la propia familia hasta la contribución anónima a un fondo comunitario. Y dice él que todo judío debe cumplir con la misbah de la sedaká. Incluso los pobres pueden donar a una causa de sedaká, ¿no? Dice Rambam. La caridad es obviamente un acto positivo de expresar el bien a los demás. Pero aquí el Mesías exhorta, dice Kasdan, a sus oyentes a que también examinen sus motivos para dar. Bien. Y vamos a terminar. Pues no voy a comentar el verso 2. Lo vamos a dejar para la próxima semana, el tema de la limosna. Simplemente vamos a hacer una introducción. He querido hacer una introducción a esto, ¿no?, porque de un poquito del dar, ¿no? El dar en las escrituras y el dar en el mundo antiguo, ¿no?, como se veía. Bien. La limosna de las escrituras. La ley de Dios, ¿no?, establecía, como hemos dicho, el diezmo, la limosna para los pobres, ¿no?, ocupándose de ellos
para que recibiesen el sustento que se necesitaba para cada día, ¿no? La tierra, inclusive, ¿no? Había un año que se dejaba reposar, ¿no? El 7º año, el año del barbecho, se dejaba descansar y en ese año reposaba, ¿no? Y de lo que Dios permitía era que de su providencia pudieran comer los pobres del pueblo, ¿no? O sea, la persona que tenía cultivos debía de, obviamente, en esos años, ¿no? En esos 6 años, acumular riqueza para poder sustentarse, ¿no? Al 7º año, donde en el 7º año no debía de trabajar la tierra, ¿no? Cada año cuando se recogía la cosecha y se vendimiaban las viñas, debían dejarse, también en la ley estaba recogido, algo en el campo, ¿no? En Levítico 19 habla sobre esto, ¿no? Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no sieguen hasta el último rincón de sus campos, ¿no? Decía Dios. Porque, obviamente, había muchos pobres extranjeros entre ellos, ¿no? Y debían de, obviamente, subsistir con aquellas esquinas o aquellos lugares que no eran vendimiados. Asimismo, Dios establecía la obligación moral de socorrer también esa obligación de Israel, que también sería él, obviamente, prestar al necesitado, ¿no? Dice Deuteronomio 15, del 7 al 11. Cuando en alguna de tus ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, veas a un hermano hebreo pobre, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. No des cabida en tu corazón a la perversa idea de que por acercarse al 7º año, el perdón de las deudas puede hacerle mala cara a tu hermano hebreo necesitado y no darle nada. De lo contrario, podrá apelar al Señor contra ti y resultarás convicto de pecado. No seas mezquino, ¿no? Decía. No seas mezquino. Sé generoso, ¿no? Sé generoso. Es una exhortación, ¿no? El no ser mezquino. De puño cerrado, ¿no? Así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Gente pobre en esta tierra siempre la sabrá, dice el verso 11 de Deuteronomio. Por eso te ordeno que seas generoso con hermanos hebreos y con los pobres necesitados de tu tierra. El mensaje profético siguiente denunciaba, ¿no?, la violación de la ley del amor, que era la demanda de que el necesitado necesitaba proveerse de esto, ¿no? Algunos se rodeaban de lujos en los tiempos de los profetas, mientras sus hermanos estaban en pobreza y en necesidad, ¿no? Sin embargo, Dios intervino, ¿no?, y le dijo al profeta Jeremías: ¿acaso eres rey solo por acaparar mucho cedro? Tu padre no solo comía y bebía, sino que practicaba el derecho y la justicia, y por eso le fue bien. Defendía la causa del pobre y del necesitado, y por eso le fue bien. ¿Acaso no es esto conocerme?, afirma el Señor. O sea, muchos se rodeaban, ¿no?, de prosperidad, ¿no?, pero se olvidaban del pobre, ¿no? Y estaban llamados a ser luz, ¿no?, en la tierra. Daniel recomendaba a Nabucodonosor que evitara el juicio. Fíjate, hasta a un rey pagano, Dios le dijo: si quieres evitar el juicio, practica, ¿no?, en este caso la sedacá, ¿no?, la justicia social. Daniel 4:27, por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias, ¿para qué? Para con los oprimidos, pues tal vez eso hará que prolongue tu tranquilidad, ¿no? Hasta a Nabucodonosor se le dijo esto. Y Oseas incluso proclama que el juicio de Dios iba a enviar sobre Israel porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisoteaban en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y torcían el camino de los humildes.
Bien. Un poco más adelante, en este mismo sermón, ¿no?, el Señor recomendará una acción decidida para que todo cuanto se desea para uno mismo también se hiciese para con los demás, ¿no? Todo lo bueno que quieras que te hagan, hazlo tú con los demás. Es decir, si te ves necesitado y necesitas ayuda, recuerda que si tú estuvieras en esa situación, ¿no?, o si estuviste en esa situación, quisieras que te hubieran ayudado, ¿no? Así también. Por eso nosotros aquí, pese a no ser pues una congregación muy próspera, ¿no?, no podemos decir como Pablo decía a los corintios, hay muchos, bueno, decía igual que a los corintios, no hay pocos nobles, ¿no? Sin embargo, tratamos de practicar esto, ¿no? Pues esto es un principio bíblico, el ayudar al necesitado, ¿no? El salmista David recuerda la bendición de atender al pobre, ¿no? Él decía en el Salmo 41, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Eterno. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor. Fíjate, cuando esté en su lecho, cuando esté con dolor, Jehová lo sustentará. Lo mullirás toda su cama en su enfermedad. Dios no olvida la atención de quien da limosna al pobre, como recuerda Salomón también. El Señor presta al que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. El Señor se lo volverá a pagar. El gozo íntimo, la bendición personal y la bienaventuranza en la vida están muy vinculadas a esto, ¿no?, a la limosna, al dar a los pobres. Y es una de las cosas que muchas veces se va en conjunto con esta promesa de prosperidad, ¿no? Aquí no decimos, ¿no?, da a Dios y Dios te va a bendecir. Obviamente puede sí que sí, ¿no? Obviamente si su voluntad lo va a hacer. Ahora Dios también te dice que no solo ¿por qué le daba en el Antiguo Testamento Dios los diezmos a Dios también, ¿no? Para sustentar a todo Israel, ¿no? Ese era el motivo, tanto religiosamente, educativamente, como socialmente, ¿no? El templo era luz a las naciones, no solo porque actuaba en favor de la misericordia, ¿no?, de la redención de los pecados, sino porque también era luz a las naciones, porque de ahí salía la ayuda, ¿no? Se repartía la ayuda a los necesitados. Proverbios 14:21 dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es feliz, es bienaventurado, ¿no? Bien. Y bueno, pues vamos a dejarlo aquí.